Dios le bendiga en este momento. Damos gracias al Señor que nos permite llegar a través de estos medios a usted. Así que Dios le bendiga a su hermano y amigo Aarón Polanco de este lado, y me acompaña un elenco de hombres y mujeres de fe. Su hermana y su amiga Jacqueline Rudecindo de este lado. Amén. Soy el pastor Alberto Moreno Hernández. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Soy su hermano Zacarías Vinicio. Estamos aquí para tocar algunos puntos bíblicos que serán de bendición para cada uno de ustedes y nosotros. Amén, mis amados hermanos. Estamos aquí reunidos con el propósito, como ya acaba de hacer mención nuestro hermano y amigo Zacarías, un joven que admiro para la gloria del Señor, como cada uno de los aquí presentes. Y estamos aquí, Zacarías, con el propósito de debatir algunos puntos que yo sé que luego a continuación se va a seguir siendo de más bendición. Amén. Pero hoy, en el nombre de Jesús, damos inicio. Amén. Ahora bien, una de las preguntas clave, unos temas que siempre se ha debatido y ha sido de tendencia, con diferentes puntos de vista que respetamos de cada quien, pero lo mejor es cuando evaluamos y podemos confirmar a la luz de la palabra el pensar de cada uno de nosotros. Para ti, Zacarías, ¿qué es la salvación? Para mí, Sí. o para mí la salvación, déjame explicarte de una forma mejor, porque es que en realidad no hay como quien dice explicación de salvación. Es como quien dice, tú sabes que mayormente para haber salvación tiene que haber perdición, obligatoriamente. Entonces, al saber nosotros que existe la perdición, tenemos obligatoriamente que analizar y pensar que hay algo creado para que el ser humano se pierda. Y hay algo también el cual nos lleva a nosotros a la salvación. Y para mí salvación es donde Dios saca a uno de todos los pecados y nos hace salvo de la ira que viene venidera. Y nuestro estimado pastor, obispo. Sí, bueno, en el orden que iba Zacarías, cuando se requiere salvación es porque hay alguien que está perdido o está a punto de morir o algo por el estilo. Por ejemplo, nos salvan de un peligro, nos salvan de un riesgo, nos salvan de una situación. Y en el caso de la salvación, bíblicamente hablando, estamos hablando del rescate que Dios, por medio de Cristo, hace de nosotros, librando nuestras almas de la condenación eterna en el lago de fuego. Entonces nosotros somos salvos del pecado, pero también somos salvos de Dios. Y en ese punto ya ahorita, si quieren, le explico por qué somos salvos de Dios. Claro. Ok, no, pero me gustaría que en este momento, pastor, usted me explique esto, que somos salvos de Dios. Bueno, La ira. en ese punto, nosotros, si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, mayormente del versículo 18 en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, nosotros somos librados también o salvados de la ira de Dios. No es de la ira de Satanás, sino de la ira del Dios mismo. ¿Quién es que va a derramar sus copas de ira sobre la tierra? ¿Quién es que va a destruir todas estas cosas? Es Dios. Entonces nosotros somos librados de esos juicios que Dios ha determinado que enviará sobre la tierra. Entonces nosotros somos librados de la ira y de los juicios de Dios mismo. Pero tú me estás confirmando lo que el salmista habla en el Salmo 51, que le dice al Señor que no tomara en cuenta su pecado. Amén. Ok, y mi hermana, Jack, ¿qué opina acerca para ti? ¿Qué es la salvación? Bueno, hermano, a veces estamos en situación que queremos salvarnos. Solamente le un poquito la voz. Queremos, le decía que a veces estamos en situación, se nos presentan cosas que queremos que alguien nos salve. Pero muchas veces queremos que alguien nos salve, pero inmediatamente ya alguien nos salva, nos da la mano y nos olvidamos de eso. Ahora bien, cuando hablamos de la salvación de nuestra alma, ahí las cosas cambian, porque estamos hablando de algo grande. Estamos hablando de que usted aquí, ahora mismo, está viviendo una vida
¿verdad? Desordenadamente, sin pensar que llega un momento dado, ¿verdad? Que usted puede morir y a usted morir sin pensar en que hay una salvación, que hay alguien que lo pueda salvar, usted muere sin tener al Salvador. Ok. Por ejemplo, notamos cuando el apóstol Pablo, tanto como si le estaban presos en la casa de Filipo, en la cárcel de Filipo, y el centurión allí mostró arrepentimiento, preguntando, ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación? Es decir, que yo creo que este hombre Zacarías nos está confirmando que hay un esfuerzo o algo que debemos hacer para obtener la salvación. Claro, muy bien claro, Pablo lo especifica y lo especifican también la mayoría de todos los escritores del Nuevo Testamento, tanto como del Antiguo Testamento. Necesitamos a Jesucristo. Eso es lo único que necesitamos. Arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Confesarlo y cumplir conforme a lo que dice las Escrituras, la palabra. Ok. Y, por ejemplo, hay un tema en tendencia, dos ramas. Algunos opinan que la salvación se pierde y otros dicen que no. ¿Qué ustedes tienen que comentarme al respecto? Nuestro hermano pastor. Bueno, lo primero es, y yo soy del lado de los que creemos que la salvación no se pierde. Hay un concepto un poquito errado con el tema de si se pierde o no la salvación, ya que hay personas que piensan que si la salvación no se pierde y yo soy salvo, pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque no me voy a perder, pero sería esta la primera evidencia de que usted no se ha encontrado con Cristo. Porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada, su forma de actuar cambia y usted empieza a vivir como salvado, dándole avalación a lo que dice el apóstol Pablo, que dice que hagamos efectiva nuestra salvación. Okay. O sea, tienen que haber evidencia, frutos de que yo he conocido a Dios, porque el Espíritu Santo va a manifestar, o el fruto del Espíritu se va a manifestar en mi vida una vez que yo sea salvo. Ahora, si una cosa es tu pertenecer a la religión y otra cosa es tu ser salvo. Cuando tú eres salvo, tú has encontrado a Cristo, y la persona que se encuentra con Cristo no se aparta de Cristo cuando ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, un encuentro espiritual. Por eso es que el apóstol Santiago dice de algunos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Okay. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se evidenciara que no todos son de nosotros. El mismo Señor Jesucristo dice también que nadie puede arrebatarnos de sus manos. Wow, sí. ¿Entiende? La palabra de Dios es clara cuando Él dice de mi mano nadie puede arrebatarlo. También Él dice en reiteradas ocasiones que de lo que el Padre le dio ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Correcto. Pero también habla con relación a que a lo que el Padre le dio, Él le ha dado vida eterna. Entonces, cuando hablamos de algo eterno, es algo que no se termina ni por tiempo, ni por situación. La vida eterna es eterna, pues si deja de ser, entonces realmente no es eterna. Entonces la salvación no se pierde. Mira, ya el pastor obispo dio unos buenos puntos que a cualquiera lo desmontona del puente donde se encuentra, o del escalón donde se encuentra montado. Pero también le voy a dar simplemente una pequeñita frase que dijo Jesús, que también esto sirve para apiar algunos puntos bíblico y teológico en base a lo que es la salvación. Cristo dijo en un momento dado: nadie viene al Padre, o nadie viene a mí sin que el Padre lo envíe. Okay. O lo traiga prácticamente. Es decir, para tú aceptar a Cristo, primero el Espíritu Santo trató contigo. Correcto. ¿Me entiendes? Y todo aquel que el Padre trae, lo que han de ser salvo, el Espíritu Santo obra. Hay algunos que se convierten, aceptan a Jesús, confiesan a Jesús simplemente por confesarlo.
predican, danzan, hablan en lengua, hacen diferentes tipos de cosas, tienen dones manifiestos. Pero dentro de su corazón nunca en su vida estuvieron pegadas a las raíces de Cristo. Pues lo que tú me estás diciendo es decir que no todo lo que están son. Pero recuerda que Apocalipsis revela, donde dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Sí, pero también Cristo dijo, Cristo dijo que en los últimos tiempos muchos le dirían a él: Padre, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre hice X cosa. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartado de mí, yo no te conozco. En pocas palabras, la cuestión no es que yo decir confesé a Cristo o decir acepto a Cristo simplemente por decir acepto. Una cosa es el Espíritu Santo obrar en mi vida como hijo, heredero y aparte de eso, escogido de parte de Dios. Ok, para pasarle al pastor obispo, pero notamos algo. Yo entiendo, Zacarías, que para poder obtener la salvación requiere de que guardemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por ejemplo, Proverbios capítulo 7 dice: hijo mío, guarda mis mandamientos y vivirás. Y yo entiendo que para poder obtener esa salvación tenemos que estar conforme al alineamiento bíblico, la cual es la palabra de Dios. Sí, porque podemos ver, si una persona ya es cristiano, ha durado varios años en el Evangelio, y por un momento dado se descarga, empieza a hacer cosas del mundo, empieza a fornicar, a hacer cuantas cosas el pecado pueda, y se muere, ¿verdad? Un accidente, un infarto, se murió. Es decir, se murió en pecado, en desobediencia. ¿Qué pasa entonces con esa persona? Si la salvación no se pierde. Bueno, lo primero es que le voy a contestar con texto bíblico. Vamos a leer en Romanos capítulo 9, especialmente versículo 9. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, más también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacido ellos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliera, ¿verdad? No por las obras, sino por el que llama y permaneciere. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, Dios tiene misericordia y salva. No es como a veces nos dice: tenemos que guayar la yuca para ganarnos la salvación. No, el precio de la salvación lo pagó Cristo. Ahora yo tengo que rendirme a Cristo. Le aclaro que si yo estoy en Cristo, yo soy nueva criatura. Ya yo no puedo ser fornicario, ya yo no puedo ser idólatra, ya yo no puedo ser hechicero. Esas cosas van a ocurrir en mí, esos cambios, porque el Espíritu Santo va a transformar mi vida. Pero una persona que dice estar en Cristo y practica esas cosas, está dando evidencia de que no se ha encontrado con Cristo. No es que alguna persona que esté en Cristo en algún momento no pueda caer en esas cosas, pero no permanece en ese tipo de vida. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si continuamos pecando, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del hervor que destruye al adversario. El apóstol Juan dice en su epístola que el que conoce a Dios no practica el pecado. Okay. Entonces, si yo sigo practicando el pecado, es una evidencia de que yo no tengo una relación con Dios y el fruto del Espíritu no se está desarrollando en mí. Cuando Pablo pone en paralelo o en contraposición lo que dice en Gálatas con relación al fruto de a la obra de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, también te das cuenta que la vida espiritual produce unas evidencias
que marcan la diferencia entre la vida del hombre carnal y la vida del hombre espiritual. La Biblia habla que las obras de la carne son fornicación, hechicería, orgía, un sinnúmero de cosas. Sí. Pero cuando te va al versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, longanimidad, que son cosas, actitudes y evidencia que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, de la persona que ha nacido de nuevo. Entonces esa persona que ha nacido de nuevo tiene una nueva vida, y esa nueva vida se evidencia porque ya esa persona no actúa como actuaba antes. Ahora, si vuelve a caer a esas cosas y permanece en ellas, está dando una evidencia de que solamente estuvo en la religión, pero no en Cristo. Okay. Entonces, es donde vamos, como usted dice. Está la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Es decir, que el Hijo de Dios es aquel que manifiesta el fruto del Espíritu. Exactamente. Correcto. Exactamente. Entonces, ahí es que yo voy. Por ejemplo, una persona manifestando las obras de la carne que muere en esa práctica, entiendo yo que no puede obtener salvación. Bueno, no es que no tiene la salvación, es que nunca la ha tenido. ¿Entiendes? Porque una de las cosas es que si esa persona es salva, vuelvo y reitero, tiene que vivir como salvo. Lo que pasa es que nosotros en algún momento hemos confundido la práctica de la religión con lo que es la salvación. Hay evidencia que hasta personas que no conocen a Cristo tienen actitudes que se atienden de ciertas cosas, y la religión nos enfoca mucho en la abstinencia de muchas cosas, pero no nos enfoca en que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros. Y ya muchas veces se vive la vida de la abstinencia religiosa y no de una vida transformada por el Espíritu Santo. Cuando la vida es transformada por el Espíritu Santo, que es la verdadera evidencia de que tú eres creyente, que tú eres salvo, porque tú puedes estar seguro de tu salvación cuando tú estás consciente de que el Espíritu Santo es el que te está dirigiendo. Bueno, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8, en el verso 12 en adelante, por ahí dice, no recuerdo el texto específicamente, pero dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Okay. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu de Dios va a dar evidencia de que su vida está siendo conducida por Dios y que esa persona conoce a Dios. Y la Biblia dice que el que conoce a Dios no practica el pecado. Entonces, cuando yo veo a una persona constantemente practicando el pecado, aunque esa persona esté en la religión, el texto me dice, no me dice el texto, que el que está en la religión conoce a Dios, sino que el que conoce a Dios no practica el pecado. Okay. Pero yo puedo estar en la religión y practicar el pecado. Es una evidencia de que no conozco a Dios. Ahora, si conozco a Dios, no le estoy diciendo con esto que yo voy a vivir una vida perfecta, pero sí voy a vivir una vida correcta. Cuando falle lo voy a reconocer y me voy a apartar. Pero hay personas que cometen pecado y no sienten ningún tipo de reprensión y viven su vida como no le importa nada. Más sin embargo, el verdadero creyente, que a veces comete errores, pero no tiene tranquilidad cuando comete un error. Okay. Porque el Espíritu Santo lo redarguye. Pero hay personas que usted va a ver que no le importa, porque al no estar lleno del Espíritu Santo, es una evidencia que no han sido salvos, porque todo el que ha sido salvo tiene en su vida no solamente los dones del Espíritu, sino la presencia misma del Espíritu Santo que produce el fruto que el Espíritu de Dios da al creyente. Sumamente interesante la aportación de nuestro hermano pastor, ¿verdad que sí, mi hermana? Sí. Y mi hermano Zacarías, seguimos ahí. Corroborando, porque soy también uno de los que tiene ese punto, con respecto a que la salvación no se pierde. No se pierde. Corroborando un poco con lo que dice el pastor. En base a lo que dice aquí Romanos, capítulo 8, versículo 9, que dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que de él el Espíritu de Dios mora en él, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Incluso, Cristo en un momento dado dijo, deja que el trigo
y la cizaña crezcan juntos. Es decir, que el Cristo está diciendo, dentro de su mismo pueblo hay dos clases de simiente. Ok, Simiente buena y simiente mala. correcto. Amén. Pero la simiente mala se parece tanto a la simiente buena, porque ¿qué? Es claro. Lo único que identifica a la simiente buena es el Espíritu de Dios que mora Ok. en nosotros. Cuando produce el fruto. Así mismo, cuando producimos el fruto, los frutos del Espíritu Santo que el apóstol Pablo en Gálatas lo especifica. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de estas dos simientes, el mismo Cristo en pocas palabras lo está especificando con el trigo y la cizaña. Dice, oye, no quiero que tú me vayas a cortar el trigo por tu cortar la cizaña, porque es que se parecen demasiado. Es decir, que dentro de nosotros, por más que nosotros queramos, van a haber personas Ay, ay, ay. que, van a hablar de Cristo, van a predicar a Cristo, van a hacer todo de Cristo, pero lamentablemente son cizaña. Lo que lo identifica es el espíritu y los frutos. Por eso es que Jesucristo en un momento dado dice, por su fruto lo conoceréis. Y lo que te lleva a ti a producir el fruto del espíritu es el mismo espíritu. Eso es lo que te lleva. Entonces, con eso yo testifico de que soy de Dios. Ahora, el que no tiene el espíritu de Dios, por más que dance, por más que brinque, por más que hable lengua, por más que haga lo que quiera, no es de Dios, lamentablemente. Amén, hermano Zacarías. A veces hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Cuando digo, en el aspecto cuando hablamos de frutos. Porque a veces confundimos el fruto una cosa con otra. Tengo fruto porque no me pongo pantalón, porque no me maquillo, porque no tengo arete. Hay mi cadenita. Ahí, Está fuerte esto. sí, ahí estoy diciendo que Hay mi tengo gorrita. fruto. Mira, Espérate. ahí digo que tengo fruto. Ay, Dios mío. Porque no me pongo de nada de eso, no me pongo pantalón, no me pongo esto. Pero vamos al fruto que yo doy en mi trabajo, con mis hermanos, con mis vecinos. Wow. Amén. O sea que hay dos clases de frutos. O no que hay dos clases de frutos, sino hay que saber identificar el verdadero fruto que es del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Entonces, no tiene que ver con la obra, con el esfuerzo que yo haga, sino que estoy predestinado para ser salvo. Bueno, con relación a las obras, si nosotros leemos en Efesios capítulo 2 específicamente, y vamos a buscarlo en la palabra para leerlo textualmente, en Efesios capítulo 2, lo primero que dice el apóstol Pablo, empezando en el versículo 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos Y pecado. O sea, yo no hice ninguna obra para yo estar salvo. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto. Y el muerto, y se refiere a muerte espiritual. Espiritualmente estoy muerto. Y un muerto no puede reaccionar, no puede hacer nada. Yo tengo que ser vivificado primero para yo poder accionar. ¿Y qué dice? Que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos Y pecado. y nuestro pecado. Y le dice el apóstol Pablo a los hermanos, en lo que en otro tiempo anduvieron ustedes conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. En un momento nosotros estuvimos ahí. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero cuando seguimos, dice el verso 4, pero Dios que es rico, ¿en qué? En misericordia. En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Sigue, dice, aún estando nosotros muertos. O sea, el apóstol especifica bastantes veces que estábamos muertos, que no podíamos accionar hacia Dios, porque estando muertos, es como dice en otra parte, que nosotros, el hombre natural, no puede discernir las cosas de Dios y no puede ni quiere.
Entonces dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. Cuando seguimos leyendo, dice que en el verso 8, porque por gracia somos salvos por medio De la fe. de la fe. Y esa fe No es de dice, vosotros. no es de nosotros, sino que esa fe que nos lleva a la salvación es un don de Dios. Cuando leemos el 9 dice, no por obras, para que nadie Se gloríe. se gloríe. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tenemos que tener obras. Porque más para abajo en el versículo 11 dice, en el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, nosotros no somos salvos por las obras que hagamos, pero nuestras obras van a evidenciar si somos salvos o no. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué me sirven mis obras? Bueno, las obras son o sea, la salvación no es producto de las obras. Ahora, nuestras obras van a evidenciar si nosotros realmente somos salvos, porque debemos obrar como que conocemos a Dios. Y eso va a evidenciar si yo soy salvo o no. Mis obras evidencian mi salvación, pero no me dan mi salvación. Okay. Yo soy salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, y no por obras, según dice el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo jactarme de que yo guayé la yuki, de que yo me gané mi salvación. Okay, entiendo. No, mi salvación viene por gracia, por medio de la fe que Dios me dio para que yo crea correctamente en Sí, Cristo. creo que lo entendí, Por gracia estimado, somos Amén. salvos. estimado Exactamente. pastor. Lo que usted me está diciendo, que las obras no es lo que me da la salvación, No. sino que las obras es la evidencia de que soy De salvo. que yo soy salvo. Exactamente. Y mi hermano Por eso Zacarías, ¿qué dice, escúcheme que por eso dice Jesús, por su fruto Los conoce. lo conoceréis. O sea, no se recogen higos de los espinos ni uva de los abrojos, sino que cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, mis frutos van a evidenciar qué tipo de árbol yo soy. Ok, claro, porque es posible que muchas personas puedan distorsionar esto, porque como te digo, Zacarías, hay personas que pueden aplicar lo que es el salvo, siempre salvo. Ah, no, yo estoy predestinado para ser salvado. Puedo cometer, hacer y deshacer. Notando que Pablo habla en Romanos, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pero qué pues diremos? No vamos a persistir en el pecado para que sobreabunde la gracia. Amén. Exactamente. Es decir, que es como le digo, al pastor obispo y a mí, en este punto fuimos cortados por la misma tijera. No, yo lo que voy a hacer es, discúlpame que te interrumpa, Ajá. lo que yo voy a hacer es, voy a solicitar otra persona para otra sesión y que tenga otros puntos de vista sumamente diferentes Amén. al de ustedes, y bíblicamente vamos a llegar a la verdad que es la Biblia. Amén. Está bien, porque en base a la pregunta que ahorita nos hiciste, en base a lo que es la predestinación de la salvación, la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, es una cita donde la persona mayormente la utiliza, la lee, la escucha, pero mayormente muchos no escudriñan. No lo interpretan. Muchos no lo interpretan, no profundizan en lo que dice Pablo en la carta de los Romanos. Ok. Que si nosotros la leemos, bueno, lo voy a leer el pasaje rápidamente. Sí, puede proceder. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a que a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, está hablando de pasado, antes. ¿Entiendes? Está hablando de un pasado. A lo que antes conoció. Yo me puedo, por ejemplo, remontar con el profeta Jeremías. Sí. Cuando Dios le dijo, mira, antes de que tú nacieras, yo a ti Te conocí, te conocí, te di por profeta a las naciones. Le está hablando, ni siquiera ni cuando Jeremías llegaba. Emma, mira, que voy a entrar un poquito más profundo. Arrecia ahí. Mira. La ciencia tiene por establecido que cuando un hombre y una mujer deciden ponerse de acuerdo para tener hijos, en un momento dado, la ciencia establece que cuando el hombre suelta los espermas en el sistema reproductor de la mujer, Sí. la ciencia dice que todos esos espermas empiezan a coger vida
y la cantidad es como aproximadamente de 7 a 8 millones. Y a veces entran 1, entran 2, entran 3, entran 4, 5, 6 y hasta 7 niños tuve que salen. Pero la mayoría de veces 1 y 2 y quizá 3. Ahora la pregunta mía, de esos 7 o 8 millones, manito, Dios elige, yo quiero que entre ese. En pocas palabras, fue como le dijo a Jeremías, mira, antes de que tú nacieras, habían 7 millones de oportunidades de que naciera otro. Y yo te escogí a ti. Yo dije, este es el que va a entrar porque aquí que viene fulano de tal. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces decir que Dios a nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, si lo seguimos leyendo, dice que a lo que antes conoció, a esto también que lo predestinó para qué, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿y por qué entonces hay una predestinación aquí? ¿Por qué me predestinan a mí para una cosa? Me dice que me conoció antes y aparte de conocerme antes, me predestinó para ser hecho a la imagen de su Hijo. Oye, papá, yo no puedo desmontar eso que está diciendo aquí. ¿Y cómo tú me describes un poco lo que es la imagen del Hijo de Dios? Oh, pero es que es prácticamente Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo. Okay. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y más es prácticamente así mismo, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Okay. Es prácticamente eso mismo. Cristo en mí. Yo tengo que hacer la obra que hizo Cristo, practicar lo que Cristo hizo. Y eso a mí me garantiza la salvación. ¿Tú me estás comprendiendo? Por eso es que la Biblia muy bien claro lo dice, que incluso que el evangelio será predicado por testimonio, por los frutos que yo voy a dar. ¿Y qué es lo que Cristo mostró? Lo mismo que el apóstol Pablo habla en base a los frutos. Eso es. Entonces, Pablo está hablando acerca de Cristo y nosotros tenemos que practicar a Cristo. Entonces, el Hijo de Dios, como decía el pastor ahorita, el que es Hijo de Dios, el que es llamado para salvación. Manito, mira, por más que llueva, por más que truene, hermano, es la voluntad del Padre que va a hacer. Wow. Amén. Y bueno, no sé si la hermana Jacqueline va a decir algo primero que yo. Está bien, dándole más énfasis a lo que dice Zacarías, dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, el cual nos señaló desde antes el camino para ser adoptados en hijos por Jesucristo, en sí mismo, por el buen querer de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Nos hizo acepto. No que fuimos hechos nosotros, sino Él nos hizo. Sí, sí, Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y prudencia, descubriéndonos o señalándonos el misterio de su voluntad por el buen querer de su propia voluntad, según lo que se había propuesto Él en sí mismo. Wow. O sea, tenemos ahí... Eso está claro, pastor. Sí, Dios mismo viene haciendo todo, y si lo juntamos con Romanos 8:28, sí, dice que Él nos predestinó, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, a esto también predestinó. O sea, predestinar es ponerte en el lugar donde como quiera que sea, tú vas a llegar al punto donde quiere que tú llegues. Dice, a lo que predestinó, a esto llamó. Y a lo que llamó, declaró justo o justificó. Y a lo que justificó, también glorificó. No, pues yo creo que eso está claro. Mira, a mí me impactó el verso 4 de la lectura de Efesios 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Yo creo, mis estimados hermanos, que esto está sumamente claro. Somos escogidos, santificados, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y así como decía nuestro hermano Zacarías también, antes que fuésemos formados.
Bueno, el salmista David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Aunque en lo oculto fui formado. Dice, hay un punto donde dice que en su libro estaban escritas todas las cosas que tenían que ver Salmo conmigo. 139, 16. Ajá, fue en tu libro estaban escritas todas las cosas y luego fueron yendo puestas en Formado. orden. O Sin sea, faltar ninguna de sin ellas. faltar ninguna de ellas. Y él se admira y dice cuán preciosos son tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Sí. Y los enumero. O sea, cuando usted ve que lo que Dios hace, y yo no sé quién estará de acuerdo o en desacuerdo conmigo con lo que voy a decir. Cuando usted lee el Salmo 139, si usted puede buscarlo, Correcto. para que usted vea algo. Cuando habla de ese punto, empieza a leer en el Salmo 139, Verso, el verso donde dice, Sí. mi embrión, dice, verso 16 de 139 de los Ajá. Salmos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar unas de ellas. una de ellas. Siga leyendo. Dice así, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pero lea el versículo 15. Dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué dice en lo más profundo de la tierra y no dice en lo profundo del vientre de mi madre? Aclárame eso ahí. ¿Eh? Eso está fuerte. Déjalo así. No, La no. próxima. Tiene ya. Déjalo así, Oye, es que hay una multitud que necesita una aclaración. Que se quede con el hambre, que la multitud se quede con el hambre. Vamos a hablar de Y eso. quiere escuchar, Sí. y quiere escuchar en la próxima intervención. Miren, el próximo, hermano, nosotros traeremos absolutamente un desglose de lo que nuestro hermano pastor obispo ha traído aquí. Amén. Algo demasiado terrible. Luego vamos a hablar de ese punto. Ok. Porque no dice fui formado en el vientre de mi madre, sino fui entretejido en lo profundo de la tierra. Pastor, para la segunda tú tienes que aclararme eso. Amén, amén. Y dando un punto final del verso 16, nota que él dice, y tal como estaban escritas todas aquellas cosas en tu libro. Fueron puestas en Notamos orden. que antes de edificar una edificación, primeramente hay algo que se llama el plano. Una arquitectura. Una arquitectura. Un diseño arquitectónico. Correcto. Es decir, que en Dios no existe la improvisación. No. En Dios existe un propósito predestinado de antes de. Entonces nos chocaría ahí cuando nace un niño parapléjico. Ay, ay, ay. Cuando tenemos una persona que nace sin extremidades. Cuando diremos, bueno, ¿qué propósito tendrá? Sí. Pero nosotros tenemos El paralítico de hay un pastor, no recuerdo el nombre de él, creo que él es británico, no sé, que nació sin extremidades, no tiene ni brazos ni piernas. Y es sin embargo un gran hombre de Dios que lo he visto dando conferencias que me han sacado lágrimas. Lo he visto dándole conferencias a personas en congreso en diferentes países, en el palacio presidencial y a grandes multitudes, dándole la palabra de Dios de una manera tan eficaz. Entonces el propósito de Dios en ese hombre para cumplirse no necesitaba piernas ni brazos. O sea, Dios lleva a cabo su propósito con lo que Él diseñó para llevarlo Pero a cabo. pastor, permítame. No, yo quiero hacerte una pregunta ahora. De acuerdo al diálogo que tiene Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios, soy tartamudo, no sé hablar, ¿qué Dios le responde? ¿Acaso no fui yo que le di el labio y la boca al hombre? Y que ¿Y hizo qué al más? mudo y al que habla y al Y que hizo al sordo. mudo, Sí. al sordo y algunos más. Claro. Entonces, estamos hablando de un Dios que antes de que un niño naciera, ya dijo, güey, tú vienes mudo, güey, tú vienes sordo. Incluso, si nos vamos a los libros de los Nuevos Testamentos, hay una mujer con un flujo de sangre, hay un paralítico, Sí, sí. que Cristo dice, no, pero este milagro, o mejor dicho, esta mujer no fue sanada, lo estoy diciendo con mi palabra, esta mujer no fue sanada por médico, sino más bien fue para que el Hijo sea glorificado. Es decir, Sí, que ya de claro. antemano, ya ese plano Dios, Padre. en el cielo estaba escrito de la Claro. forma como Eso iba. estaba en el plan de Dios. Entonces, como ya eso estaba en el plan de Dios, Cristo viene a hacerlo manifiesto y se necesita
los 12 años de aquella mujer para que el Hijo de Dios aquí en la tierra sea glorificado. Sí, Por eso sí, porque lo amén. gastó absolutamente todo. Wow. Es decir, que estamos hablando acerca de algo formado antes de la fundación del mundo. Amén. Y fíjate ahí, hay personas que a veces piensan que cuando hay un mudo es un demonio. No. Cuando hay un sordo. No. Incluso, ahora que te menciona eso, hay espíritus de las tinieblas que actúan enmudeciendo a las personas, pero el hecho de que una persona sea muda no necesariamente que está endemoniada. Incluso hay una manifestación de espíritu, bíblicamente la vemos, que se manifestaba como un tipo de epilepsia. Pero hay una epilepsia que es una condición de salud, que no necesariamente una persona. Incluso yo conozco personas llenas de la presencia de Dios que sufren de epilepsia y otras enfermedades. Digo esto porque hay quienes piensan que un creyente no puede enfermarse. Sin embargo, nosotros tenemos al apóstol Pablo con problemas de salud, tenemos a Timoteo con problemas de salud. Y Eliseo que murió de una Eliseo murió de una Amén. enfermedad, y son hombres que la presencia de Dios tuvo en su vida de una manera deseable para nosotros. Entonces, hizo un milagro. amén. Yo, Entonces, enfermo. la enfermedad o estas cosas muchas veces están en el plan de Dios, como en el caso del apóstol Pablo, que no sabemos específicamente cuál era su problema, pero él dice que 3 veces había orado al Señor por su situación y el Señor le dijo, mi gracia te es suficiente. Uf. Entonces yo no puedo, yo sé que Dios tiene el poder para hacer milagros, pero Dios puede decidir o quizás Dios en su eternidad ha decidido que esa va a ser mi condición y que por medio de esa debilidad se va a glorificar en mi vida. Claro. Y Él lo va a dejar ahí, no importa que yo moquee, llore, grite y salte. Dios tiene un propósito en el que yo no pongo nada más que el sometimiento a que Él haga su voluntad. Esto está terrible, mi gente. Amén. La siguiente parte viene más fuerte, porque la Biblia dice que la gloria postrera de esta Será casa la primera. será mayor que la primera. Amén. Aquí hay tela por donde cortar, así que dé su comentario, qué tema le gustaría que sigamos tratando. Y yo creo que vamos a traer a alguien verso a la posición de nuestro hermano, pero podemos notar a la vez lo efectivo que han sido los planteamientos de nuestros hermanos, que ha sido conforme a la palabra del Señor. Pero no me quiero ir, o no me quiero despedir de ustedes, sin antes que el pastor me aclare un puntico, Zacarías. Pregúntame de qué. Oh, pero Dios. Nota que Marcos 7 dice que Jesús reprendió un espíritu sordo y mudo de una persona. Y me gustaría que el pastor me aclare ese punto en lo que Dios le conceda. Amén. Según, sí. Es que no quiero ser tan fuerte con la Reina Valera. Pero está bien. No quiero ser tan fuerte con la Reina Ese Valera. punto. ¿Me Te entiendes? está No quiero- pidiendo relevo. No quiero ser tan fuerte con la Reina Valera, porque a la verdad nosotros interpretamos la Biblia literal como está escrita aquí, como hoy en día nosotros la tenemos, gracias a Dios, y a Casiodoro de Reina y a Cipriano Valera por este manjar que nos dio, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que primero investigar. Ok. Para hacer, por ejemplo, la pregunta como esta, yo creo que nosotros tendríamos primero que investigar. Ok. Aunque el pastor como quiera te va a dar una pequeñita. Ok. Vamos a escuchar la versión de nuestro Sí, estimado pastor. en ese caso, recuerde que ahorita yo le decía que hay manifestaciones de espíritu, de demonio, hay manifestaciones de demonio que son con situaciones como de enmudecer la persona, de causarle inclusive a alguno un tipo de epilepsia, que son manifestaciones iguales en lo que es la manifestación de ese espíritu que actúa enmudeciendo personas, quizá poniéndolo sordas. Pero le decía que no siempre es una posesión demoníaca. También hay un problema de salud en algunas ocasiones. Hay personas que son mudas porque nacieron con esa condición, no necesariamente porque son poseídos por un demonio. Hay personas que sufren de epilepsia, no necesariamente por una posesión demoníaca, sino porque tienen problemas en su sistema nervioso, en su cerebro, y estas cosas le producen las manifestaciones de las convulsiones de la epilepsia. Pero hay manifestaciones demoníacas que también se muestran de esta forma. Entonces hay
en el caso que Jesús reprende a un espíritu sordo y mudo, pero hay personas que son sordas y mudas que tienen el Espíritu de Dios. Ok. O sea, le estoy diciendo porque yo también creo que una persona llena del Espíritu de Dios no puede ser poseída por un demonio. No, si está lleno es porque no hay espacio para otro contenido. Exactamente. Entonces, creo que sí, hay manifestaciones demoníacas que son de soltera, de mudez, e inclusive hay otro tipo de enfermedades que son ocasionadas por espíritu, pero de enfermedades, no de manifestaciones, pero hay situaciones que son condiciones de salud. Ok, ok. Hay epilepsia, que es una condición de salud. Hay personas mudas y sordas que nacieron con esa condición. Hay parapléjicos por causa de posesión demoníaca, pero hay parapléjicos en su mayoría que es porque tienen deficiencia en algunos órganos de su cuerpo, o tienen atrofiados algunos nervios, tienen problemas en la columna vertebral y por esta razón quedan parapléjicos. Son personas que algunos le dicen vegetales, pero no me gusta mucho ese término porque a pesar de su condición, son personas que también llevan en sí la imagen del Señor. Correcto. Sumamente brillante, mi hermano. En verdad, no hay con qué pagarle ni agradecerle este gran espacio en la cual ustedes han brindado a través de su tiempo y el conocimiento que realmente hemos estado conscientes que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. Si así no fuera, creo que no estuviéramos tal vez reunidos. Amén. Amén. Así que le agradecemos al Señor y ese bello público que está ahí, a cada uno de ustedes lo está esperando para la segunda parte. Amén. Porque yo sé que vienen los comentarios, las preguntas y los temas que personas tienen inquietudes de que se traten. Así que, Una pregunta, ¿cuántos suscriptores tiene? bueno, estamos ahora mismito en los 700. Los 700. Los 700 que me están escuchando. Si quieren la segunda parte, inviten a un amigo a que se suscriba. Oh, Suscríbase a este canal. Si pasamos, ¿cuánto usted necesita? De que llegamos a los 1000 suscriptores, estamos transmitiendo en vivo. Si se suscriben 1000 personas más, usted verá la segunda parte. Así que agarre, comente, dígale a sus amigos, Sí, hermanos de la iglesia, a quien sea. Hey, hay 3 personas que van a exponer un punto muy bueno con respecto a lo que es la salvación. Y me gustaría que tú lo escuches. Suscríbanse, señores. Claro. Inviten a más personas. Y que es muy efectivo porque ahí podemos transmitir en vivo y ahí también la persona en vivo puede hacer su pregunta instantáneamente. También. Gracias por la idea tan brillante. También queremos decirle que no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo lo que decimos aquí. Es una postura según lo que nosotros entendemos en la palabra, pero nuestra palabra no es ley. La palabra de Dios sí es ley y lo que la palabra de Dios establece tiene que ser acogido y someternos a ella. Por eso le decimos que nuestras opiniones pueden ser analizadas y usted con la palabra de Dios confirma o descarta cualquier cosa que nosotros podamos decir, ya que la palabra de Dios es nuestra fuente de doctrina y en ella realmente es que tenemos que fundamentar. Amén. Sumamente brillante. Así que muchas gracias. Dios le bendiga y con un aplauso nos despedimos.